Hola, buenos días. Soy Juan Carlos Iglesias Zoido, vicerrector de Extensión Universitaria de la Universidad de Extremadura, y doy la bienvenida tanto a los alumnos que están presentes en la sala como a aquellos que nos están siguiendo de manera online. Y, por supuesto, también dar la bienvenida a los ponentes que nos acompañan en la sala y compañeros de la facultad y los miembros de la Fundación Juste, empezando por su director, que nos acompaña en la mesa. Bien, en primer lugar, en este 11º encuentro de Juste, Transición y Transiciones, dedicado a la cultura y vida cotidiana en la España democrática, tiene la palabra en primer lugar su director, el catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Extremadura, don Mario Pedro Díaz Barrado. Muchas gracias, señor vicerrector. Bien, con esta edición, ya como consta en la publicidad, la 11ª edición de las jornadas o de los encuentros de Juste, Transición y Transiciones, demostramos la voluntad de continuidad que tienen estas jornadas en el tiempo, a pesar también de los graves problemas que hemos atravesado con la pandemia, ¿no? Solo hemos fallado un año, el 19 tuvimos unos encuentros también, justamente también aquí en la facultad, y retomamos con esta edición otra vez, como decía antes, la voluntad de permanencia de estas jornadas que nos parecen fundamentales para analizar un periodo, el de la transición española, que es algo más que una época de nuestra historia reciente. Es quizá el periodo que determina y que condiciona más fuertemente nuestro presente. A la transición española le pasa como a muchos periodos históricos que empezamos a considerarla pasado cuando en realidad no lo es. Decía Faulkner que el pasado no existe, que ni siquiera es pasado, que todo está aquí, ¿no? Y yo creo que con la continuidad de análisis desde distintas perspectivas de la transición hemos logrado a lo largo de estos años darnos cuenta de que dentro de la polémica, que no va a faltar, la transición va a ser un periodo esencial en la historia de España por muchos motivos que vamos a analizar a lo largo de estos días. Y específicamente en los aspectos que nos hemos centrado en esta ocasión, que es en la cultura y la vida cotidiana. La modernización, el cambio, la transformación por la que ha atravesado España en las últimas décadas, a lo mejor los que somos de la generación de la transición pecamos de demasiado protagonismo de ese periodo, pero es indudable que atendiendo a los datos históricos no hay otra etapa de transformación más intensa en la historia de España, por lo menos en la historia de España reciente, ¿no? Entonces, atendiendo a esos parámetros, creo que sigue siendo un periodo apasionante, que además en los aspectos de cultura y vida cotidiana, que son los que vamos a abordar en estos días, resulta especialmente apasionante, y a todo ello se suma el hecho de que es un periodo que se ha ido transformando en su interpretación a medida que pasaba el tiempo. Lo que era la transición perfecta, o como comentábamos ayer, incluso se la llegó a calificar de la santa transición, ahora es el régimen del 78. O sea, lo que era maravilloso, lo que se vendía en el extranjero, también ayer comentábamos el viaje de Alfonso Guerra a la Unión Soviética para vender la transición española como modelo del cambio que estaba teniendo lugar con la caída de la URSS, ¿no? De ahí hemos pasado a denostar, a creer que aquello fue un apaño, un enjuague, bueno, yo creo que la perspectiva de la vida cotidiana y de la cultura que vamos a abordar estos días nos va a dar ocasión de comprobar que los dos extremos están equivocados, que la transición no fue santa, por supuesto, pero que tampoco fue ningún apaño, que hubo muchas dificultades para sacar adelante el proyecto de cambio,
que hubo mucha voluntad, mucha decisión y que se lograron, por tanto, muchas cosas de las que hoy disfrutamos y de las que quizás no percibimos por considerarlas naturales o asumidas como una cosa más de nuestra cotidianidad. Yo quiero resaltar especialmente que estas jornadas o estos encuentros son fruto de la colaboración estrechísima entre la Fundación Academia Europea Iberoamericana de Yuste y la Universidad de Extremadura, en este caso representada por el departamento, ¿no? Pero que siempre hemos encontrado en las autoridades universitarias una receptividad y una acogida totalmente abierta al impulso de estas jornadas que creemos que pueden seguir siendo en el futuro un referente para los estudios del pasado reciente en la Universidad de Extremadura. Yo tengo que agradecer a la Fundación Academia Europea de Yuste y a la persona de su director, Juan Carlos Moreno, la total colaboración que siempre hemos encontrado con ellos. Creo que ya un entendimiento de conocidos, pero donde no se ha perdido justamente la ilusión y el deseo siempre de descubrir cosas nuevas, que eso es muy importante. No somos un matrimonio aburrido, sino todo lo contrario. Somos un matrimonio que todavía tiene expectativas. Y quisiera también agradecer al señor vicerrector, porque, como decía antes, la universidad siempre nos ha recibido esta iniciativa, siempre la ha acogido con entusiasmo, colaborando y esforzándose en que tuviera buen desarrollo y, por tanto, por mi parte, creo que en estos días vamos a disfrutar de los debates, de las exposiciones, porque el programa que hemos trazado es bastante ambicioso. Habrán visto que el programa es muy ajustado, tiene en cuanto al diseño del tiempo bastante dificultad, pero vamos a intentar cumplirlo. Pero sobre todo la temática obedece al deseo de que percibamos cómo cambió España en esos años decisivos. Esta primera mesa que vamos a afrontar es una mesa interesantísima esta mañana en torno al cambio que se produce a todos los niveles, a nivel local, a nivel autonómico, a nivel europeo, cómo España se va abriendo de ser un país encerrado, aislado, se va abriendo y al mismo tiempo va cambiando todo. Esta mañana en la radio decía Fernando Onega, recordaba a Suárez diciendo esa famosa frase que dijo: había que cambiarlo todo, pero la casa tenía que seguir abierta, tenía que seguir funcionando la luz, el agua, y mientras tanto teníamos que tirar todas las paredes, hacer la obra, y bueno, pues eso va a quedar puesto de manifiesto en esta primera mesa, porque vamos a ver cómo cambia a nivel local, a nivel autonómico, cómo España se abre a Europa, ¿no? Pero en la segunda mesa de por la tarde vamos a ver los cambios en el mundo de los valores, de la cultura, los nuevos movimientos juveniles, las manifestaciones culturales más depuradas como la literatura o el cine. Todo eso nos permitirá tener una perspectiva de la transición que yo creo que dará cuenta de su verdadera dimensión en el tiempo, ¿no? Y luego mañana terminaremos con Arcadi Espada, un periodista que no pasa desapercibido, y entonces tendremos ocasión también de disfrutar de una visión de la transición muy particular, pero muy atractiva, con su conferencia. Y luego remataremos al final con un debate que puede volver a sacar esos problemas de los que yo mencionaba al principio de mi intervención, pero que resulta imprescindible. Es decir, qué balance, qué interpretación, qué idea tenemos hoy de la transición desde la perspectiva actual. Y ahí daremos paso también a todos los inscritos, tanto
virtualmente como presencialmente, para que opinen y nos digan cuál es su impresión después de oír todas las intervenciones sobre este periodo de nuestra historia reciente. Por tanto, yo vuelvo a agradecer la presencia tanto de Juan Carlos Moreno como de Juan Carlos Iglesias, los dos Juan Carlos, en esta mañana, y espero que el desarrollo de la jornada nos permita aprovechar lo máximo posible para la formación de los alumnos y la discusión y el debate de las ideas, que siempre es imprescindible. Por mi parte, nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, María Pedro. A continuación cedemos la palabra a la otra parte de esta relación simbiótica que tenemos entre la Universidad de Extremadura y la academia. En este caso, su director, el director de la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste, don Juan Carlos Moreno Piñero. Gracias, señor vicerrector, profesor Mario Díaz Barrado, ponentes, alumnos presenciales y alumnos que nos siguen a través de Internet. Buenos días a todos. Pues yo empiezo retomando, haciéndome eco tanto de las últimas palabras del señor vicerrector como las del doctor Díaz Barrado sobre esa relación Universidad de Extremadura y Fundación Yuste, que él equipara a un matrimonio bien avenido, pero como pasa con algunos matrimonios, al cabo del tiempo son casi uno solo, porque no se sabe quién es cuál y quién es. Pues son ya, Mario, 11 ediciones de estos encuentros de Yuste. Yo agradezco mucho que se mantenga todavía el nombre de Yuste en el nombre, porque el nombre de Yuste es muy simbólico. De estos 11 encuentros, si no recuerdo mal, yo he asistido representando a la Fundación en los 4 últimos, 17, 18, 19 y 21. 20, desgraciadamente, no pudo haber. Y eso me da una perspectiva, aunque el maestro Enrique Moradillo dice que no hay perspectiva para ciertas cosas todavía, pero bueno, 4 años dan una cierta perspectiva para tener unas impresiones de lo que han sido estos encuentros. Y yo he podido ver cómo hemos pasado de la transición política española, entendida como la posterior a la muerte del general Franco, aunque el dies a quo y el dies a quoen, cuando empieza y cuando acaba, todavía, por muchas ediciones que pasen, no nos acabamos de aclarar, porque cada cual tiene su propia versión, pero también junto a esa transición política española hemos contemplado otras transiciones. Pero yo me di cuenta, viendo años anteriores, que a este fenómeno, o a estos fenómenos, nos hemos acercado siempre con interés, con curiosidad, con ganas de investigar históricamente. Pero yo creo que ahora nos acercamos, aparte de con todas esas miradas, con militancia. Con militancia. ¿Y por qué digo con militancia? Porque yo creo que hoy en día la transición política española y su consecuencia, que fue la Constitución Española de 1978, necesitan una defensa. Sin que ello implique que la aceptemos como una santa transición, ni como que fue algo idílico, sabiendo que tuvo luces y sombras, y quizás más sombras que luces, o sombras que todavía no se han despejado. Pero en todo caso, creo que la transición política española merece un respeto que creo que en ocasiones se está perdiendo, un respeto que deriva de unos valores que en aquel momento predominaron el proceso de la transición. El tan denostado en aquel entonces consenso, o lo que tú hablabas antes de Suárez, haciendo alusión a unos comentarios esta mañana de la radio, lo que Suárez en una intervención dijo de hacer normal lo que a nivel de calle es normal, que ahora parece que se vive una normalidad en las relaciones particulares y una diferente normalidad a nivel político. Otro valor fue el de la renuncia. Un lado renunció a unas cosas a cambio de, y el otro lado renunció a unas cosas a cambio de. Yo creo que ahora, hoy en día, muy poca gente renuncia a algo. Son defensas, voy a decir, por ejemplo, y no lo digo solamente a modo anecdótico, la renovación de algunos órganos colegiados que merecen una renovación, posiciones enquistadas. Y después había otro valor que era que se miraba al pasado, pero sobre todo se miraba al futuro. Y yo creo que eso es muy necesario. Consecuencia necesaria y lógica de aquel proceso de la transición fue la Constitución del 78, que yo la defiendo.
Yo durante muchos años he sido profesor de Derecho Constitucional y me tocaba, pero es que aparte de como ciencia, la entiendo como conciencia colectiva. Y yo creo que la Constitución 78 es buena porque no nos gusta a nadie, o no nos gusta del todo a nadie. Si solamente gustara a algunos, sería mala, porque estaría hecho de imagen y semejanza de un sector de la población. Cuando todos le vemos defectos y cosas buenas, es que algo funciona. Y una Constitución que es un instrumento jurídico, pero también es un instrumento de convivencia, que ha valido, durante muchos años nos ha valido, que debe ser reformada, porque no es una vaca sagrada, es un instrumento y como todo instrumento debe adaptarse a los tiempos. Los españoles del 78 no son los españoles del 2021. Yo creo que debe ser reformada en cualquier aspecto, menos en uno, que todos los españoles somos libres e iguales desde que nacemos hasta que morimos. Aparte de eso, todo se puede cambiar y mejorar. Eso sí que es absolutamente inmutable. Yo creo que todo esto se tenía bastante claro en la transición, no sé si ahora tanto. También veo que en la transición había como unas ciertas metas volantes o unos hitos que movían la ilusión colectiva. Referéndum de la reforma política del 76, llegar a las elecciones generales de junio del 77, aprobar la Constitución del 78. Ahora nos falta, vamos a ver, voy a decir una expresión, el palo y la zanahoria, vamos a ver, quiero decir, esa ilusión a la cual llegar para coger impulso e ir a otra cosa. Entrar en Europa fue una grandísima ilusión colectiva. Ahora nos faltan esos retos ilusionantes que no tenemos. En fin, todo esto es la historia, pero yo creo que en esta edición se va a hablar de la intrahistoria, que es lo que nos sucede a todos mientras transcurre la historia. Se va a hablar de lo que es la cultura y vida cotidiana. Yo solamente me queda desear larga vida a estos encuentros, porque mientras sigamos analizando la transición es señal de que sigue viva, y de alguna forma reivindicar alguna nueva transición, sobre todo en la cosa pública, que hace falta renovar bastante y que haya voluntad de hacer una transición desde una situación que creo que hoy en día en muchos aspectos a nadie agrada y llegar a una nueva situación que sea el bien común, eso tan antiguo pero que es tan necesario. Y solamente decir, son 11 ediciones, pero yo hago público el compromiso de la Fundación Yuste de que mientras queráis seguiremos con vosotros, con la Universidad de Extremadura, propiciando estos encuentros anuales. Muchas gracias. Muchas gracias, director, y además por ese compromiso mantenido en el tiempo. Bueno, lo primero, indicar que para mí es un placer inaugurar jornadas presenciales como esta que aquí nos reúne, porque nos va acercando a esa normalidad tan deseada. Por ello, lo primero que quiero hacer es expresar mi felicitación a los organizadores, tanto al Departamento de Historia de la UES, representado en este caso por su director, director de estas jornadas, como a la Fundación Yuste, en la persona de su director que nos acompaña, por esta 11ª edición, tras ese paréntesis que se ha comentado, obligado por la pandemia, tras esa 10ª edición que se dedicó además a un tema de enorme interés, que era el discurso político en la transición. Y he de expresar, continuando las reflexiones de Juan Carlos, sobre todo el tema de la vida cotidiana, mi felicitación por el tema que se desarrolla en esta edición dedicada a cultura y vida cotidiana en la España democrática. Desde hace ya décadas, la historiografía, y en este caso recuerdo el impacto que produjo la aparición en su momento, incluso impacto mediático, ¿no? Un libro que se hizo muy popular, esa historia de la vida privada de Philippe Arès y de Georges Duby, que se publicó en esa edición tan cuidada de Taurus en su momento, pues después de esa, digamos, interés que se empezó a gestar por la vida cotidiana, nos encontramos que la historiografía ha ido prestando cada vez más atención por la vida privada del individuo, algo desdeñado en otras épocas en las que sobre todo se centraba en las figuras que destacaban en la historia, los líderes políticos, los líderes militares.
La atención por la vida cotidiana, que es a lo que se va a dedicar estas jornadas, aporta una visión transversal de la sociedad. Nos ofrece, por lo tanto, un cuadro más certero de las características que conforman su cotidianidad y nos ayuda a comprender, sobre todo, las complejidades del tejido social. Si este es un ámbito que nos parece de fundamental interés para cualquier época, yo soy filólogo clásico e incluso en el ámbito de la antigüedad el estudio de la vida cotidiana ha sido muy importante, sobre todo lo que se deduce o lo que se ha podido saber, sobre todo gracias a elementos tan llamativos como Pompeya o Herculano, donde quedó ahí petrificados elementos de esa vida cotidiana y nos permite acercarnos a ese día a día. Pues digo que sí, es fundamental para cualquier época. He de decir que es un elemento fundamental para comprender el verdadero alcance y la profundidad de este episodio apasionante del que estamos hablando, como el que conforma la transición que vivió España tras la dictadura franquista. Una transición que, como bien va a analizarse en estos días, no solamente fue de tipo político, sino que implicó cambios culturales y sociales de un enorme calado. Si hoy miramos hacia aquellos años y atendemos aspectos como la libertad sexual, la conquista del divorcio, los nuevos fenómenos culturales o contraculturales, resulta que a los jóvenes de hoy en día les cuesta comprender las enormes resistencias que se vivieron en su momento para aceptar conquistas que hoy día parecen obvias. Esa constatación, tanto de los avances como de las resistencias, creo que es un elemento clave para poder comprender no solo quiénes éramos como sociedad, sino también quiénes somos hoy en día. E incluso nos permite comprender mejor las claves de otros tiempos de cambio que se vieron en el pasado o como el que se está viviendo hoy en día, en el que nuestra sociedad está viviendo nuevas transformaciones sociales y procesos de conquistas de derechos. Un enfoque investigador, además, en este caso, en esta facultad, en este departamento, en este área de conocimiento, está dando frutos muy interesantes. Simplemente quiero hacer mención de que en una semana saldrá de las prensas de la Universidad de Extremadura una historia de la movida cacereña, editada en su parte científica por el profesor Pinilla, un libro de enorme interés por el que el Servicio de Publicaciones de la Universidad de Extremadura, que depende de este vicerrectorado, ha prestado una atención exquisita, no solamente a sus aspectos temáticos desarrollados, sino también incluso a la forma, porque va a ser un libro de gran formato que yo creo que va a ser un hito, recogiendo pues eso, esa movida cacereña que jugó ese papel en su momento tan interesante en la vida cultural y que llamó tanto la atención en aquel momento, ¿no? Aunque hoy en día vivamos en Cáceres en una situación muy distinta. Bien, tras recordar eso, simplemente, como no puede ser de otro modo, expresar desde la Universidad de Extremadura el agradecimiento por la labor que desempeñan, tanto la parte que corresponde al área de Historia Contemporánea, el Departamento de Historia, que es un ejemplo de investigación puntera y que pone de manifiesto la calidad de la investigación que se lleva a cabo en la Universidad de Extremadura. Eso sin lugar a dudas. Y, por supuesto, como ya se ha venido comentando, a la Fundación Juste. Esa relación simbiótica que existe entre la Universidad de Extremadura y la Fundación Juste, que da unos resultados, yo creo, muy importantes. Se une ese potencial que aporta la Universidad de Extremadura, ese músculo investigador y esa capacidad que tiene la Fundación Juste de darle esa difusión, esa trascendencia muchas veces a cosas que podían quedar más reducidas en ciertos ámbitos. Y yo creo que ese elemento es algo digno de ser recordado, por supuesto, y destacado. Así que muchas gracias por esa colaboración, que además se mantiene en el tiempo, con esta 11ª edición, y solamente desear pues eso, que no tengamos otra dilación. Esperemos que no pase nada. Visto lo visto, nunca se puede decir nada, pero que tengamos esa 12ª edición el año que viene por estas fechas, que sin lugar a dudas será de enorme interés. Muchas gracias y queda inaugurada estas jornadas.
Bien, vamos a pasar inmediatamente al inicio.